Bendiciones, amigos, hermanos y familiares que van a mirar este video. Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, more abundantemente en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. En esta preciosa hora estaremos meditando bajo esta tesis doctrinal, el orden bíblico para los pastores. El orden bíblico para los pastores, y vamos a clavar esta tesis doctrinal. ¿Cuál es el orden correcto en que los pastores deben de pastorear la grey del Señor, basados en las Sagradas Escrituras? Vamos a tomar como cita base el libro de Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 15 y dice de la siguiente manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vea que aquí el mismo Señor Jesucristo estableció a 4 grupos de personas: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 4 grupos de personas que fueron establecidas en la iglesia para la edificación de la iglesia misma. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 del 11 al 15, que el mismo Señor Jesucristo estableció a 4 grupos de personas en la iglesia: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la altura de un varón perfecto como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Esto se confirma también por el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28, y dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Nos damos cuenta que aquí también confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 que el mismo Señor Jesucristo estableció a apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, pastores y maestros, solo que en esta cita en 1 Corintios 12 28 ya no les dice pastores, sino que solamente les dice maestros. Y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas y los terceros maestros, luego los que hacen milagros, y usted puede seguir leyendo, pero ya no les llama pastores, sino que les llama maestros. Pero vamos a buscar a cada uno de estos grupos, de estos 4 grupos que aparecen en Efesios capítulo 4 del 11 al 15, en las Sagradas Escrituras, porque si vamos a mirar cuál es el orden bíblico en que deben de pastorear los pastores, es necesario localizar a los pastores que existieron en la iglesia del Señor Jesucristo y ver cómo ellos pastoreaban, para ver cuál era el orden en que ellos se conducían. Así, de esa manera, vamos a ubicar primero a los apóstoles. Los apóstoles se encuentran en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante. Y dicen las Sagradas Escrituras así: y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí no se menciona el apóstol Pablo, porque más adelante es cuando el mismo Señor Jesús se le aparece y lo llama. Pero sí vemos que menciona a los 12 apóstoles, de las cuales Efesios 4 del 11 al 15 dice que él mismo estableció a unos apóstoles. ¿A cuáles apóstoles? A estos 12 apóstoles que nos mencionó aquí en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 14. Ahora vamos a ubicar a los profetas. También dice que él mismo estableció a unos profetas. Estos profetas los podemos ubicar en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 32. Y dicen las Sagradas Escrituras: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, Judas y Silas, estos 2 discípulos, eran, aparte de ser discípulos, eran profetas.
profetas en el tiempo de la iglesia, después de que el Señor Jesucristo ya se había ido, después de que el Espíritu Santo ya había venido, después de que la iglesia ya había nacido. Estos dos hombres eran profetas, y no solamente estos dos. También se recuerda usted el relato cuando el apóstol Pablo, antes de subir a Jerusalén, él se acercó a un fuego y ahí había un profeta que tomó el cinturón del apóstol Pablo y se ató las manos y los pies con el cinturón y le profetizó al apóstol Pablo: así le harán al dueño de este cinturón si sube a Jerusalén. Y esa fue la profecía que le dio este otro profeta. Entonces, profetas y apóstoles ya los encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a localizar a los evangelistas también. Los evangelistas, por lo menos a uno de ellos lo podemos localizar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo de la siguiente manera: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cumpla su ministerio. ¿De qué manera? Haciendo obra de evangelista. Ahora vamos a buscar aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, a los pastores y maestros. Y dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vemos que en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que obedezcamos a nuestros pastores. Es decir, el escritor de Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores. Pero analice usted que pastores es en plural, lleva la letra S. Es decir, una de las primeras tesis que vamos a establecer en esta noche acerca del orden bíblico establecido para los pastores es que los pastores, bíblicamente, no es correcto que pastoree un hombre solo una iglesia. Repetimos, bíblicamente no es correcto que haya un solo pastor en una iglesia, en una congregación. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Siempre que el Señor Jesús los enviaba de dos en dos. El Señor Jesús no envió a nadie solo, ni aún el apóstol Pablo, aunque lo llama solo. Luego él envía a Ananías para que vaya con el apóstol Pablo. No obstante, luego él envía a Bernabé y el apóstol Pablo se junta con Bernabé. Y andaba Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pablo con el otro, pero nunca andaba Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, pero nunca andaba Pablo y Filemón, pero nunca andaba ninguno solo. Es por eso que tampoco puede pastorear ningún hombre solo. Según el orden bíblico, pastores es lo que debe de haber establecidos en las congregaciones. Y cuando decimos pastores, en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si se da cuenta que habla de más de un pastor en la congregación, es decir, en la congregación debe de haber pastores. Y cuando decimos pastores, aquí en las Sagradas Escrituras no es el pastor y la esposa del pastor presentados como los pastores de la congregación. Eso es herejía, eso no es bíblico. Las Sagradas Escrituras jamás le van a dar autoridad a una mujer de pastorear a hombres. Jamás le va a dar autoridad las Sagradas Escrituras de que una mujer ejerza el cargo de pastor de una iglesia. Jamás. Ese orden no es bíblico. Y si no es bíblico, no es de Dios. Podrá ser de los hombres. Por mucho que una mujer quiera pastorear, por mucho que una mujer quiera... A veces, en la mayoría de los casos, está el pastor puesto en la iglesia de adorno, pero la que está pastoreando es la esposa del pastor, no el pastor. Y ella se sube, ella hace lo que tiene que hacer, interviene en el culto, da órdenes en frente de todos y le dice hasta él mismo qué hacer, le quita el micrófono y toma el control de las cosas como que si no hay hombres. Y esto no es bíblico, esto es herejía, según lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Busque papel, busque lápiz, siempre no me crea a mí. Acuérdese de no creer a los predicadores, no creer a los pastores, no creerle a nadie. Solamente créale a las Sagradas Escrituras. Sobre todas las cosas memorice 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6 que dice: pero esto, hermanos, lo he puesto como ejemplo en Apolos y en mí, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que a uno de ustedes se envanezca y se envanezcan los unos con los otros. No piense más de lo que está escrito en la Biblia. Solamente lea las Escrituras tal y como están. No le quite ni le agregue. Solamente sujétese, apéguese a lo que las Sagradas Escrituras dicen y usted verá que hay muchas doctrinas falsas, hay muchos órdenes establecidos, autoridades puestas en las iglesias que no son ni bíblicas, al contrario, son herejías. Dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero,
después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vea que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y él explica la razón por la cual el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que diga estas cosas. La razón es porque Adán fue formado primero, dice. Adán, el hombre, fue formado primero. Después Eva. Y Adán, dice, Adán no fue engañado, sino que Eva fue la que fue engañada. Y ella fue la que, por ser engañada ella, el hombre falló. Pero el hombre no fue engañado, el hombre estaba consciente de lo que estaba haciendo desde el principio. La mujer sí fue engañada. Es lo que las Sagradas Escrituras dicen en 1 Timoteo 2:12. Dice que la mujer no puede enseñar. Entonces, ¿cómo una mujer va a ser pastor? ¿Cómo una mujer va a ser pastora si los pastores son maestros? Los pastores son los que enseñan. Los pastores, si usted busca el significado de pastor, quiere decir el que da el alimento, el cuidado, todo lo que necesita el animalito para que el animalito que le está pastoreando crezca sano, fuerte y se desarrolle feliz y contento y se reproduzca y dé ganancia y dé buena leche y dé buena carne y de todo bueno. Es decir, el pastor es el encargado del alimento espiritual de los feligreses que están sentados escuchando lo que está enseñando. Entonces, ¿cómo puede una mujer enseñar como pastor si aquí dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Por eso es que no es correcto el orden en que el pastor se presenta a él como pastor y su esposa como la pastora, y ellos se llaman los pastores de la congregación. Eso no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque al final lo que está sucediendo ahí es que hay un solo hombre que hace lo que se le da la gana, que no hace ni lo que las Sagradas Escrituras dicen y tampoco hace lo que quizás algunos hermanitos vienen con las Sagradas Escrituras a decirle: esto está mal, esto no es así, se está desviando. En la mayoría de los casos se presenta este hombre y esta mujer, este matrimonio, este hombre y esta esposa, como los pastores, que esto es herejía, esto no existe en la Biblia. Usted búsqueme un versículo bíblico donde diga que el apóstol Pedro estaba pastoreando con su esposa, donde diga que el apóstol Pablo, Timoteo, alguno de estos estaba pastoreando con su esposa. Búsqueme una cita bíblica y que los dos se presentaban como pastores. Eso es antibíblico, eso es herejía. Eso es desorden, es una iglesia que está en desorden. Es más, es una iglesia que está en contra de lo establecido por Dios, porque la mujer en la congregación no debe ni de interrumpir, ni debe ni hablar, ni debe de enseñar, ni debe de hacer nada, según lo que dice. Usted lo leyó, se lo voy a volver a leer. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces se da cuenta que las Sagradas Escrituras nunca van a probar que a una mujer se le diga pastora o pastor, porque el pastor es el que enseña. Por eso es que el pastor es maestro. Lo más ilógico sería que uno sea pastor, que es el que supuestamente está enseñando todos los días, y que el maestro sea otro. Y que cuando tengamos una pregunta, en lugar de ir a preguntarle al pastor, el pastor nos diga: vayan a preguntarle al maestro porque yo no sé. Entonces, ¿para qué nos está liderando? Si usted no sabe nada, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a liderar? Es ilógico. Por eso es que el pastor es el mismo maestro. Por eso es que el mismo Señor Jesús era pastor, el buen pastor, y Él es el único pastor, el verdadero pastor. Ahorita vamos a ver eso acerca de este título llamado pastor, porque a muchos se les sube este título de pastor de tal manera que ellos mismos se llaman pastores ellos mismos. Ya cuando se presentan, ya no se presentan como, por ejemplo, yo soy Rafael Castro. ¿Cómo? Yo soy pastor. ¿Cómo? Soy el pastor Rafael Castro. O sea, ya se atreven a decir primero pastor antes de su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted? Yo soy el pastor Rafael Castro. No, ¿qué pastor y qué 8 cuartos? Yo soy el siervo inútil. Yo no soy nadie. ¿Quién eres? Rafael Castro, un pecador. Y ya, este título de pastor los daña de tal manera que en su misma predicación, cuando estos hombres están predicando, ellos mismos se llaman pastores ellos mismos y están predicando, y ellos mismos se hacen una pregunta inventada, ¿verdad?, en su predicación, y se preguntan: pastor, ¿pero cómo es que es esto? Ellos mismos crean una psicología de pastor, la cual no existe, porque no es el orden establecido por la Biblia, por la palabra de Dios.
No es correcto que un hombre y su esposa pastoreen una congregación. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque al final el hombre está haciendo lo que sus pantalones le dicen. Porque la mujer se tiene que callar y sujetarse a su marido. Bueno, eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No solamente Colosenses 3:18 lo dice, también lo dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Esto qué quiere decir? De que al final, si el pastor y su esposa están de pastores, lo que se hace es la voluntad del hombre, porque la mujer se tiene que sujetar al marido. Es decir, aunque ella quisiera pastorear y liderar la iglesia para que se enmiende, para que las cosas vayan mejor, si él se lo impide, ella se calla y se sujeta según el orden bíblico. Es decir, al final se hace solamente la voluntad de ese hombre. Pero qué ironía de que nadie dice nada de esto. Por eso estamos nosotros aquí. Acuérdese que nosotros somos el Martín Lutero de estos días y nos estamos levantando en el nombre de Jesús en contra de todas las doctrinas, dogmas y religiones contrarias a las Sagradas Escrituras, a lo que Dios estableció. El orden bíblico para los pastores es que debe de haber 2 pastores mínimo por congregación. Eso de copastor, que ahorita vamos a tocar ese tema, si en la congregación se le presenta un pastor y un hermanito de la congregación como copastor, eso es herejía. No existe en la Biblia el copastor. Búsqueme una cita donde diga el coapóstol, donde diga el coanciano, donde diga el coobispo, el codiácono, el coujier. Eso de co no existe en las Sagradas Escrituras. Nosotros lo que somos siervos inútiles por todos lados que vamos a hacer lo que se nos mandó a hacer. Eso es todo lo que somos. Pero estos títulos de que le llame pastor a un hombre, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que llamarle pastor a un hombre? Al contrario, la Biblia nos exhorta de que uno es nuestro pastor y es el Señor Jesucristo. Todas las otras ocasiones que aparece la palabra pastor en la Biblia aparece en plural, siempre como pastores, ancianos, obispos. La única vez que aparece la palabra pastor en singular es cuando el Señor Jesús la dice para él mismo en Juan capítulo 10, cuando él dice: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el único que es el pastor en singular, porque él es el único verdadero pastor del cual son las ovejas. Nosotros somos ovejas de él, por eso él es nuestro pastor. Estos hombres que nos están pastoreando, que la Biblia dice en Efesios 4 del 11 al 15 que él estableció a unos como pastores y maestros, quiere decir que los estableció en la función de pastor y maestros porque los dejó a ellos de encargados. Pero no es que ellos son nuestros pastores, nuestro pastor es Jesús. Él es el pastor de las ovejas. Estos son siervos que están haciendo una labor a nuestro Señor. Son siervos nuestros, en otras palabras. De tal manera que los pastores, en lugar de ser los hombres de autoridad, a los que muchos le lamen las botas y muchos se tiran hasta de rodillas a adorarlos y le hacen hasta celebraciones exuberantes, usando la casa del Señor para celebraciones de hombre, ya no para celebrar a Dios. Estos hombres, en lugar de engrandecerlos así, ellos deben de ser nuestros sirvientes. Según lo que dice la Biblia, el Señor Jesús, siendo el buen pastor y siendo el maestro, el Señor de señores, Él no vino a ser servido, Él no vino a que se le celebrara, Él vino a servir. Y ejemplo nos dio cuando le lavó los pies a los apóstoles. Él mismo nos dio ejemplo de que Él vino a servir. En otra ocasión, cuando le preguntaron quién es el mayor, Él les dijo: el que de ustedes quiera ser el mayor, es decir, el de más importante, el de más autoridad, debe ser vuestro siervo. Y se da cuenta, en las iglesias es al revés. El pastor se cree el intocable, tiene un grupito de personas y se hace una mafia dentro de la iglesia donde ya no puedes llegar a él porque tiene un grupito que lo defiende y lo tiene en gran autoridad, que si el pastor dice sí, se hace, si dice no, no se hace. O sea, no es si la Biblia dice, es lo que el pastor dice hoy en día. Es de tal manera el desorden dentro de las congregaciones de que hoy es lo que dice el pastor, un hombre imperfecto que se equivoca, lleno de errores y pecados, al igual que yo. Ya no es lo que dicen las sagradas y santa palabra de Dios, las sagradas escrituras. No, hoy es lo que dice el pastor. Y no se hace nada en la congregación si este pastor no aprueba las cosas. ¿Por qué? Porque él está haciendo su voluntad. Cuando hay un solo pastor en la congregación y tiene un copastor, lo que tiene es un títere, una marioneta, que el pastor la manipula a su gusto y antojo, porque en la mayoría de los casos el copastor es el perrito faldero del pastor, que no sabe nadita de Biblia, no sabe nada de doctrina, y todo lo que dice el pastor, amén. Lo que diga el pastor, amén. Y asimismo los líderes con los que se rodea no saben Biblia, no saben doctrina, y les vas a preguntar algo y lo que diga el pastor, amén. Lo que diga el pastor, amén.
¿Por qué? Porque Él está haciendo su voluntad. Cuando el orden bíblico dice aquí que es que hayan 2 pastores por congregación, deben de haber por lo menos 2 pastores dentro de cada congregación. Pero si hay 3, 4, 5, 15, 20, 30, 40, mientras más es mejor. Pero que haya un solo pastor, eso no es bíblico. A menos muestre usted en la Biblia un versículo donde diga que había un pastor establecido solamente. En el libro de Apocalipsis, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y estos ángeles, yo veo que ahí dice ángeles. Ahí no dice pastores. Por ningún lado dice pastor más que al Señor Jesucristo. Y cuando dice aquí, sujetados a vuestros pastores, se refiere a los que ejercen la función de pastor, pero no son nuestros pastores. Nuestro pastor es Jesucristo. En esa cita de Apocalipsis, ahí dice ángeles. Ahí no dice pastores. Si usted le quiere poner que dice pastores y usted quiere pensar más de los que está escrito, les repito, acuérdese que dice 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he puesto como ejemplo en Apolos y en mí para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que uno de ustedes piense de más y luego se envanezcan los unos con los otros. Entonces, si usted quiere pensar que ahí dice pastores, ese es su problema. Yo le estoy diciendo la Biblia tal y como dice. Ahí dice, escribe al ángel, no al pastor, al ángel. Gloria a Dios, aleluya. Lo que sí confirma de que deben de haber 2 pastores o más en cada congregación es Hebreos capítulo 13, versículo 24. Vea cómo se despide el apóstol cuando termine este capítulo. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Es decir, saludad a todos vuestros pastores. ¿Cuántos pastores tenía esta congregación? Estoy en Hebreos capítulo 13, versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores. ¿Cuántos pastores tenían? Bueno, tuvieron que haber sido más de 2 por lo menos, porque para que diga todos vuestros pastores con ese, es que había más de 1. Y no solamente ahí, sino que también en Hechos, el capítulo 14, el versículo 23, dice de la siguiente manera. Después de que habían sido apedreados en Listra, Pablo y los apóstoles, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Vea que aquí dice que construyeron ancianos, es decir, pastores o obispos, porque los ancianos, los pastores y los obispos son los mismos en la Biblia. En Efesios 4 del 11 al 15 dice, estableció a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Pero en Corintios ya no dice pastores y maestros, sino que dice unos apóstoles, otros profetas y otros maestros. Ya no les llama pastores. Y en otro dice que el Espíritu Santo los estableció como obispos. En otro dice que los estableció como ancianos. Y todo eso lo vamos a ver. Es la misma función la que va a ejercer el obispo, el pastor y el anciano. Por eso es que la Biblia no nos manda a llamar pastor a nadie, porque Jesús es el único pastor que tenemos. Él es el buen pastor que compró las ovejas con su sangre. En Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy partícipe de la gloria que será revelada. Si ve que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, le escribe a los ancianos que están entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia a la cual él enviaba esta carta. Y él mismo se llama anciano, dice, yo anciano también con ellos. Es decir, el apóstol Pedro no se llamó pastor. Él no dice aquí, ruego a los pastores, dice, ruego a los ancianos. Yo también anciano con ellos. No dice, yo pastor también con ellos. Porque esta palabrita de pastor es la que se alucinan muchos hombres y hasta se envanecen. De manera que cuando se presentan, ya no se presentan con su nombre, sino que dicen, yo soy pastor y ponen su nombre después. Y ya nadie les dice más nada. Su esposa les dice pastor, sus hijos les dicen pastor, y el Señor no manda a nadie que llamemos pastor nosotros. Pero ¿de dónde sale este pensamiento? Lo sacan de el libro de San Juan, capítulo 21, del versículo 15 en adelante, cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas o pastorea mis ovejas. Se lo voy a leer, versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, si me amas más que estos. Le preguntó, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vea que aquí le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
De aquí es de donde sacan esa palabrita de pastor. Pero si vemos, él lo mandó a pastorear, es decir, a hacer un trabajo, no a que le llamaran pastor, porque Pedro nunca se llama pastor por ningún lado. Él sí se llama anciano. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Pero Pedro no se llama pastor. Deje de llamarse pastor y deje de desear que lo llamen pastor. Usted es nuestro hermano. Antes de ser pastor, es nuestro hermano en la fe. Es de tal manera que se le sube esto del nombrecito de pastor a muchos que ya ni a las oraciones de caballero vienen o asisten, ya ni a las reuniones de caballero asisten, ya ni se involucran con los caballeros porque están en otro nivel. Pero ¿de dónde sacan esto si al fin y al cabo son nuestros hermanos, hombres pecadores imperfectos igual que nosotros, que están en una responsabilidad más grande porque son nuestros siervos y siervos de Jesucristo? Pero bueno, también aquí le sigue diciendo en San Juan 21, cuando estábamos leyendo que Jesús le está diciendo, pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En esta ocasión Pedro hubiese entendido de que Jesús lo mandó a decir que él era pastor de allí en adelante, pero Pedro nunca dice eso, sino que él dice que él es anciano, como lo vimos en Primera de Pedro capítulo 5. ¿Por qué? Porque aunque Jesús fue el que le dijo esto a Pedro, Pedro también había escuchado que Jesús había dicho en San Juan capítulo 10 versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida la da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Si se da cuenta que nuestro pastor es el Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros que somos las ovejas. Por eso es que no es correcto que le llamemos pastor a un solo hombre. Y lo correcto es que en cada congregación, según el orden bíblico, hayan 2 o más pastores. Pero pastores, cuando digo pastores, no un hijo del pastor y él, no un hermano del pastor y él. Tienen que ser 2 hermanos que no son ni familia ni nada, así como los apóstoles. Porque cuando el Señor los envió de 2 en 2. Él nunca envió a nadie solo. Él siempre envió de 2 en 2. A los 70 los envió de 2 en 2. A los discípulos de 2 en 2. Y donde quiera que iban de 2 en 2. Es más, aún el mismo Señor Jesucristo no pastoreó solo. Él siendo el buen pastor, él andaba con 12 haciendo su ministerio. Por eso es que no es bíblico que haya un solo pastor en la congregación pastoreando solo. Eso no es bíblico. También en Tito capítulo 1, el versículo 5, donde están los requisitos de los ancianos y los obispos, dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía. Y empieza a dar los requisitos de los ancianos, pero vea que le dice que estableciese ancianos en cada ciudad. Ancianos en cada ciudad. Por eso es que no es que un anciano por ciudad o un pastor por iglesia, no. Ancianos en cada ciudad. ¿Sabe por qué? Porque en cada ciudad debe haber una iglesia. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo 2 hombres a pastorear. Cuando el Señor envió a los 70, según Lucas capítulo 10, versículo 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar que habían de ir. También cuando envió a los 12, los envió de 2 en 2. ¿Sabe por qué? Porque el final de todas las cosas, lo que el Señor quiere es que 2 se pongan de acuerdo. Eso es lo que el Señor dice al final en su palabra. Dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa y la pidieran a mi Padre en mi nombre, mi Padre que está en los cielos la va a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? En cada iglesia, en cada ciudad, hoy en día, hay muchas iglesitas. Y en cada iglesita hay un hombre que está pastoreando solo, haciendo su voluntad. Lo lógico y el orden bíblico es que en cada ciudad haya una sola iglesia, no muchas iglesias, no muchas congregaciones, y que esta sola iglesia sea pastoreada por varios pastores. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo según las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Que no se pueden poner de acuerdo 2 hombres para pastorear. ¿Sabe por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que sus pantalones le dice, menos apegarse a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Fíjese bien, en cada iglesita hay un hombre que él está haciendo lo que él quiere, menos lo que las Sagradas Escrituras dicen.
Porque si él quisiera hacer lo que las Sagradas Escrituras dicen, él no estuviera pastoreando solo, porque ni Jesús lo hizo solo. Él debe tener otro pastor o otros pastores con él para que lo exhorten, lo corrijan, lo supervisen y se apeguen todos unánimes a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La esposa del pastor jamás puede pastorear con el pastor. La esposa del pastor se calla y aprende en silencio. La mujer no puede enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre en ninguna congregación. La esposa del pastor no es pastor, es la esposa del pastor y se sujeta a su marido. Tiene que haber otro pastor, no copastor. Eso ni existe, son herejías. Tanto la esposa del pastor como pastor es herejía. No puede dirigir una mujer una congregación. No se ve bien que una mujer esté interrumpiendo el culto, que esté interviniendo. No es correcto. ¿Acaso no hay un hombre puesto por Dios que no puede liberar él, que tiene que intervenir la mujer de él? No es correcto. Lo correcto es que haya orden en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Y lo que estableció Dios en la iglesia fueron pastores, no pastoras. Pastores no en la forma del pastor y su esposa como pastores. Pastores de 2 hombres de Dios pastoreando, o 3 o 4 o más. Ancianos, obispos, pero nunca el hombre y su esposa como pastores, o el hombre y un supuesto copastor. Eso no es bíblico. Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, more abundantemente en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Recuerde de esto, tome nota. Siempre apéguese a lo que dicen las Sagradas Escrituras. No nos crea a nosotros los predicadores. Confirme, puede grabar este video, puede regresarlo. Analice cada cita bíblica que le di para que usted vea que el orden establecido para los pastores, según las Sagradas Escrituras, es que deben de haber 2 pastores o más por congregación. De que el pastor y su esposa no son pastores. La mujer no puede pastorear. La mujer se calla y aprende en silencio. Los hombres son los únicos que pueden pastorear según la Biblia. Allá usted si le quiere quitar, allá usted si le quiere agregar, allá usted si quiere pensar de más. Yo lo dejo con 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he puesto como ejemplo en Apolos y en mí, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que uno de ustedes piense de más y se envanezcan los unos contra los otros. Bendiciones.